Grabando, doctor. Gracias. Buenos días con todos y con todas. Vamos a continuar con el desarrollo de esta audiencia escuchando al Ministerio Público la sustentación de requerimiento acusatorio del expediente 33 del año 2018. Hay algunos escritos que se me han alcanzado, como el número de ingreso 35.947-2025, presentado, aquí dice Carlos Javier Ángeles Figueroa, 27. Doctor, disculpe la interrupción, doctor. Solamente hay un escrito que ha ingresado. 37.611. Correcto, doctor. 2025. Esto ha sido presentado por Pase. Aquí dice Alejandro Faustino Pantoja Hidalgo Pase. Mediante el cual presenta escrito y nombra como su abogado a Hugo Velázquez Ruiz. Pase. ¿Quién es? Velázquez Ruiz. Sin subrogar al que venía asumiendo también su representación, Eder Guayaquispe Donaire. ¿Está el abogado? Hugo Velázquez Ruiz. ¿Está el abogado, especialista de audio? Se acaba de desconectar, doctor. Enseguida le llamo para que se Sí, conecte. porque parece que esta es una firma escaneada. Vamos a reservar esto, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia y cuando se conecta vamos a atender esto. A ver, señor fiscal, vamos a continuar. Señor, buenos días. Correcto. La última sesión o la sesión anterior nos quedamos con respecto al hecho 94 que se terminó de desarrollar y se continuaba con respecto al hecho 95 que componen los ilícitos de cohecho activo genérico. Voy a presentar las diapositivas para continuar, por favor. Bien, señor. El hecho 95 tiene por nomenclatura intervención de Gianfranco Paredes Sánchez en el nombramiento de Armando Mamani Hinojosa en la plaza de fiscal adjunto provincial anticorrupción de Tacna. Se imputa el ilícito penal de cohecho activo genérico, segundo párrafo del artículo 397 del Código Penal, al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez a título de intervención de cómplice. Señor, como premisa fáctica se tienen las circunstancias precedentes que en marzo del 2018 Armando Mamani Hinojosa se comunica con Gianfranco Paredes a efectos de indicarle que se encontraba postulando a la convocatoria número 8-2017-SN/CNM, específicamente a la plaza de fiscal adjunto provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Tacna y le solicita ayuda para la etapa de entrevista personal. El acusado le indica que va a conversar con la gente y que Orlando Velázquez Benítez era muy amigo de Walter Ríos Montalvo. Como circunstancia concomitante o hecho matriz, se tiene que desde abril del año 2018, el acusado Gianfranco Paredes Sánchez gestionó y facilitó reuniones entre Walter Ríos Montalvo y Armando Mamani Hinojosa. El acusado posibilitó el ofrecimiento de reuniones con los asesores Miguel Ángel Torres Reina y Pablo Saúl Morales Vázquez, que sirvieron para efectuar la realización de actos violatorios de sus obligaciones destinadas a favorecer a Mamani Hinojosa. Asimismo, solicitó $10,000 a Armando Mamani y supervisó la entrega de dádivas ilícitas consistentes en 4 botellas de whisky etiqueta azul y botellas de vino, destinadas a influir en la decisión de los miembros del extinto CNM. Estos fueron Orlando Velázquez Benítez, presidente del extinto CNM, Heber Marcelo Cubas, consejero, y Julio Atilio Gutiérrez Pebe, consejero, valiéndose de los ex asesores, en aquel entonces asesores, Miguel Ángel Torres Reina y Pablo Saúl Morales Vázquez, quienes lograron incrementar la puntuación en el proceso de selección y consiguieron la designación de Armando Mamani Hinojosa en el puesto postulado. Como circunstancia posterior, se tiene que el 2 de mayo del 2018, Armando Mamani Hinojosa depositó 10,000 soles a la cuenta de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien retuvo 500 y entregó 9,500 a Walter Ríos Montalvo. De este monto, 5,000 fueron destinados a Miguel Ángel Torres Reina y Pablo Saúl Morales Vázquez, 2,500 para cada uno. La entrega del dinero se coordinó con el chofer de Walter Ríos, el también hoy acusado, John Micha Mancilla. Como imputación concreta, se imputa al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez
ser cómplice del delito de cohecho activo genérico, ello por cuanto dicho agente informó a Walter Ríos Montalvo la postulación de Armando Mamani Hinojosa al cargo de fiscal adjunto provincial anticorrupción de Tacna en la convocatoria número 8-2017-SN/CNM. Colaboró en el injusto efectuado por Walter Ríos Montalvo, conduciendo la realización del ofrecimiento de medios corruptores como reuniones, dádivas consistentes en botellas de vino y whisky y en el ámbito pecuniario de 10.000 soles, los cuales posteriormente fueron entregados a los entonces asesores del CNM, Miguel Ángel Torres Reina y Pablo Saúl Morales Vázquez, a fin de que quiebren sus deberes funcionales para beneficiar a Mamani Hinojosa en la convocatoria mencionada. Señor, como pena se postula pena privativa de libertad, 6 años, 10 meses y 15 días, pena inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa de 472 días multas consistentes en 24.780 soles. Respecto al hecho 96, que tiene como nomenclatura Cuoman, se imputa el ilícito penal de cohecho activo genérico, primer párrafo del artículo 397 del Código Penal, a los acusados David Cuoman Saavedra a título de intervención de autor y a Carlos Alberto Zúñiga Capuñay a título de intervención de cómplice. Como premisa fáctica, señor, en las circunstancias precedentes, el día 31 de octubre del año 2012, en el expediente 3764-2012, el tercer juzgado penal del Callao abrió instrucción contra David Cuoman Saavedra, en calidad de representante de la persona jurídica Sabar, agente de aduana, sociedad anónima, por el delito de usurpación agravada. Es así que con fecha 18 de mayo del 2017, Doris Romero Serna, representante de la parte agraviada, solicitó la expedición de la sentencia y la fijación de fecha para su lectura. Como hecho matriz o circunstancia concomitante, el día 7 de julio del 2017 se reunieron en las instalaciones del restaurante de la Rosa Náutica Walter Ríos Montalvo, Mario Mendoza Díaz y David Cuoman Saavedra. Fue este último que le explicó respecto a su proceso e indicó que enviaría a su abogado a fin de que brinde mayor detalle respecto al tema, para luego afirmar que su administrador, de nombre Carlos, que sería Carlos Alberto Zúñiga Capuñay, quien estaría a su disposición para cualquier apoyo o coordinación. En consecuencia, Walter Ríos recibió en su oficina al abogado Óscar Tenorio Torres y posteriormente solicitó al juez Pedro César González Barrera, quien tenía a cargo el expediente 3764-2012, que revise los actuados y ayude a David Cuoman Saavedra, para lo cual se buscó dilatar su proceso a fin de efectuar la prescripción de la acción penal. El día 15 de septiembre del 2017, tras una reunión entre Gianfranco Martín Paredes Sánchez, Walter Ríos Montalvo y Carlos Alberto Zúñiga Capuñay en el restaurante La Costanera 700, se acordó que Paredes Sánchez coordinaría las gestiones del caso para favorecer a David Cuoman Saavedra. Es en noviembre del año 2017, después de la emisión de la resolución que reprogramó por tercera vez el informe oral en el proceso seguido de David Cuoman, fue que Walter Ríos, previa coordinación con Gianfranco Paredes Sánchez, solicitó a David Cuoman Saavedra un monto dinerario, siendo que en las oficinas de la persona jurídica Sabar, Carlos Zúñiga entregó 20.000 soles a Gianfranco Martín Paredes Sánchez, que fue repartido entre este último y Walter Ríos, a fin de que sea favorecido David Cuoman en el proceso seguido en su contra. Este dinero fue repartido de la siguiente manera: 15.000 soles para Walter Ríos y 5.000 soles para Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Como circunstancia posterior, el 7 de abril del año 2018, Gianfranco Paredes Sánchez contactó al juez Pedro González Barrera, encargado del expediente 3764-2012, para hacerle recordar el retraso de la audiencia del 26 de abril del 2018 en el caso de David Cuoman Saavedra. González Barrera, el juez, confirmó su intención de dilatar el proceso, facilitando así posteriormente la prescripción de la acción penal. Como imputación concreta, señor, se imputa al acusado David Cuoman Saavedra ser autor del delito de cohecho activo genérico. Ello en cuanto dicho agente ofreció y entregó donativo de 20.000 soles por intermedio de Carlos Alberto Zúñiga Capuñay a Walter Ríos Montalvo para que, en violación de sus obligaciones, lo ayude en el proceso penal seguido en su contra, tramitando el expediente 3764-2012 a cargo del tercer juzgado penal del Callao. Como pena se requiere pena privativa de libertad, 4 años y 7 meses,
pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 472 días multas convertidos en 98.331.76 soles. Respecto a Carlos Alberto Zúñiga Capuñay, señor, se le imputa a este acusado ser cómplice del delito de cohecho activo genérico. Ello por cuanto dicho agente entregó por disposición de David Cuoman Saavedra a Gianfranco Paredes Sánchez el donativo consistente en 20.000 soles en efectivo para Walter Ríos, quien como contraprestación ofreció y buscó favorecer a David Cuoman Saavedra en el proceso judicial tramitado en el expediente 3764-2002. Se postula como pena, señor, pena privativa de libertad para Carlos Alberto Zúñiga Capuñay, 4 años y 7 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena de multa 472 días multas convertidos en 39.331.76 dólares americanos. El hecho 97, señor, tiene por nomenclatura aquilina orden de alejamiento. Se imputa también el ilícito penal de cohecho activo genérico, segundo párrafo del artículo 397 del Código Penal. Esta recae contra el imputado Marcelino Meneses Guaira a título de autor y contra Miguel Ángel Miranda Mendoza a título de intervención de cómplice. Como premisa práctica, en las circunstancias precedentes se tiene que en febrero del 2018, Gianfranco Paredes Sánchez contactó a Miguel Ángel Miranda Mendoza, secretario judicial de la Corte Superior de Justicia del Callao, para solicitarle la elaboración de una demanda de alimentos y una medida cautelar a favor de Aquilina Yonachiro Araujo y Lady Michiko Guzmán Yonachiro, ofreciéndole una retribución económica a cambio. Como circunstancia concomitante, Marcelino Meneses Guaira dio un almuerzo en el restaurante Costanera 700, el 16 de febrero del 2018 a la 1:30, aproximadamente a Walter Ríos Montalvo en su calidad de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para que designe como acto propio de su cargo a Miguel Ángel Miranda Mendoza como juez supernumerario del primer juzgado de familia del Callao, a partir del 16 de febrero al 2 de marzo del 2018, con el objeto de que se emita la resolución número 1 de fecha 28 de febrero del 2018 en el expediente 1187-2018, medidas de protección a favor de Aquilina Yonachiro y Lady Guzmán Yonachiro, tramitado ante el primer juzgado de familia del Callao, otorgó la suma de 2.000 soles a Gianfranco Paredes Sánchez a través de Miguel Ángel Miranda Mendoza para la elaboración del proyecto de resolución de presidencia, como acto propio de su cargo para designar a Miguel Ángel Miranda Mendoza como juez supernumerario del juzgado de familia del Callao. Previamente ello, Miguel Ángel Miranda Mendoza recibió de Marcelino Meneses Guaira los 2.000 soles el 15 de febrero del 2018 en las instalaciones del primer juzgado de familia y entregó dicho monto a Gianfranco Martín Paredes Sánchez el día 16 de febrero del 2018 en las instalaciones del baño ubicado en el 4º piso de la nueva sede de la Corte Superior de Justicia del Callao, sede colonial. Circunstancia posterior, mediante resolución número 1 de fecha 28 de febrero del 2018, expedida en el expediente 1187-2018, Miguel Ángel Miranda Mendoza otorgó las medidas de protección solicitadas por el abogado Marcelino Meneses Guaira a favor de Aquilina Yonachiro y Lady Guzmán Yonachiro. Como imputación concreta, señor, se imputa al acusado Marcelino Meneses Guaira ser autor del delito de cohecho activo genérico. Ello en cuanto dicho agente dio un almuerzo a Walter Ríos Montalvo para que designe como acto propio de su cargo a Miguel Ángel Miranda Mendoza como juez supernumerario del primer juzgado de familia del Callao. Asimismo, dio a través de Miguel Ángel Miranda Mendoza 2.000 soles a Gianfranco Martín Paredes Sánchez en su calidad de asesor legal de la Corte Superior de Justicia del Callao, a fin de que redacte una resolución de presidencia para designar a Miguel Ángel Miranda Mendoza como juez supernumerario. Todo ello con el objeto de que se emita la resolución número 1 del 28 de febrero del 2018. Esta resolución correspondía al expediente 1187-2018 respecto a las medidas de protección a favor de Aquilina Yonachiro y Lady Guzmán Yonachiro. Se requiere como pena, señor, pena privativa de libertad, 4 años y 7 meses, pena inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 432 días multas convertidos en 3.658 soles. Sí, un momento, respecto, señor, a Miguel Ángel Miranda Mendoza. Miguel Ángel Miranda, ya está bien. Recién lo acabo de encontrar. Ya continúe.
Se imputa al acusado Miguel Ángel Miranda Mendoza ser cómplice del delito de cohecho activo genérico, ello por cuanto dicho agente recibió de Marcelino Meneses Guaira 2.000 soles y le entregó dicho monto a Gianfranco Martín Paredes Sánchez para que este último, en su calidad de asesor legal de la Corte Superior de Justicia en Callao, redacte una resolución de presidencia designando a Miranda Mendoza como juez supernumerario del primer juzgado de familia del Callao, con el objeto de que se emita la resolución número 1 del 28 de febrero del 2018. Esta resolución correspondía al expediente 1187-2018 respecto a las medidas de protección a favor de Aquilina Yonachiro Araujo y Lady Guzmán Yonachiro. Como pena, señor, se requiere pena privativa de libertad, 3 años y 7 meses, pena inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36, y pena multa de 432 días multas convertidos en 3.658 soles. Señor, respecto al hecho 98 que tiene por nomenclatura mochilas o hecho activo genérico, primer párrafo del artículo 397 del Código Penal, recae esta conducta contra Fernando Alejandro Seminario Arteta a título de intervención de autor. Señor, como premisa fáctica en la circunstancia precedente se tiene que en el año 2013 la Corporación Textil Lucía Export Sociedad Anónima Cerrada demandó a Fernando Seminario Arteta y otros por simulación en transferencias para evadir una deuda. La demanda fue admitida en el año 2014. En el año 2017, Fernando Seminario Arteta contactó a Walter Ríos Montalvo con la intención de buscar apoyo en el proceso judicial por la demanda interpuesta por Corporación Textil Lucía Export Sociedad Anónima Cerrada contra él y otros. Asimismo, Walter Ríos le presentó a John Micha Mancilla el día 12 de diciembre del 2017 la demandada María Stephanie Escate Ardiles, esposa de Fernando Seminario, presentó el recurso de apelación contra la resolución número 4 del 6 de noviembre del 2017, expedida por el quinto juzgado del Callao, en el extremo que declara improcedente la oposición de la medida cautelar, apelación que fue tramitada en el cuaderno número 80 del expediente 4019-2003. Como circunstancia concomitante, el día 11 de febrero del 2018, Walter Ríos, en contravención de sus obligaciones como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, le dice a John Micha Mancilla que quiere que la apoye y le indica que le solicite una caja de vinos a Fernando Seminario Arteta, donativo que es solicitado por John Micha y entregado a Walter Ríos a través de esto, una caja de vinos. El día, en otra conversación entre ambos, hace referencia que anteriormente John Micha Mancilla había recibido otra caja de vinos por parte de Seminario Arteta, la cual entregó a Walter Ríos, quien lo guardó en la cochera de su domicilio, una caja de vinos, y con fecha 22 de febrero del 2018, Walter Ríos se comunica con John Micha y le indica que el dinero es para los futbolistas, haciendo alusión a los magistrados, indicándole que debe hacerle un pedido de una caja de vino para él, indicándole, pero dile que para tu jefe, pues, que le compre una cajita de blancos, ¿ya? A lo que John Micha Mancilla responde afirmativamente, esto es, comprometiéndose a hacer llegar el pedido a Fernando Seminario Arteta. Del mismo modo, con fecha 22 de febrero del 2018, Seminario y John Micha acuerdan encontrarse, donde Micha solicita a Seminario 20.000 soles. Este contrapone que sea el monto de 15.000 soles, y Micha, tras consultarlo con Walter Ríos vía llamada telefónica, llegan al acuerdo del pago de 15.000 soles, y el 23 de febrero del 2018, Fernando Seminario Arteta entregó a Walter Ríos Montalvo la suma acordada a través de John Micha Mancilla. Las solicitudes y entregas de donativos se dieron para efectos de que se conceda el recurso de apelación con efecto suspensivo contra la resolución que declaró improcedente la oposición de la medida cautelar en el expediente 4019-2013 y que se eleve de manera rápida dicha incidencia seguida en el cuaderno 80 para que se pueda obtener un fallo favorable en segunda instancia en la sala integrada por los jueces amigos. Como circunstancia posterior, en mayo del 2018, John Micha coordinó con Fernando Seminario una reunión con el juez Ángel Escobar Inga, nuevo juez del quinto juzgado civil del Callao, quien tenía a su cargo el expediente principal, el expediente 4019-2013. Y el 13 de junio del 2018, la primera sala civil de la Corte del Callao revocó el auto que declaró improcedente la oposición formulada por la demandada María Stephanie Escate Ardiles
esposa de Fernando Seminario Arteta, y reformulándola declararon infundada la oposición formulada por la emplazada. Como imputación concreta, se tiene que Fernando Seminario Arteta es acusado en calidad de autor de dar a Walter Ríos, a través de su chofer Joe Micha Mancilla, un donativo compuesto por 3 cajas de vino y la suma de 15,000 soles, para que el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en contravención de sus deberes, logre que Fernando Seminario Arteta y su esposa María Stephanie Euskaty Ardiles puedan obtener un fallo favorable en segunda instancia en la oposición de la medida cautelar interpuesta en el expediente 4019-2013 y asimismo se designen jueces amigos para controlar las decisiones judiciales. Se requiere como pena, señor, contra Fernando Seminario Arteta, pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 468 días multas convertidos en 31.196.88 soles. Señor, el 899 lleva por nomenclatura FEMAPOR Subhecho 4, donativos otorgados a Walter Ríos Montalvo. Se imputa el ilícito penal de cohecho activo genérico, primer párrafo del artículo 397 del Código Penal. Recae esta conducta contra el acusado Marcelino Meneses Guaira a título de intervención de autor. Como premisa fáctica en la circunstancia precedente, se tiene que en el proceso iniciado en el año de 1990 por FEMAPOR, se ordenó en el año 2016 el pago a 2.317 trabajadores, pero no se cumplió, y fue en el año 2017 que el juzgado reiteró el requerimiento de pago, que fue impugnado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Fue así que en el año 2018, Marcelino Meneses Guaira contactó a Walter Ríos para gestionar fallos favorables durante el periodo vacacional. Como circunstancia concomitante, John Robert Micha Mancilla sirvió de intermediario para que Walter Ríos Montalvo, como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, a partir del 1 de enero del 2017 hasta el 13 de julio del 2018, solicite indirectamente a Marcelino Meneses Guaira almuerzos, 1.000 soles para la celebración de los 18 años de su hija Valeria Lucía Ríos Sánchez el día 22 de marzo del 2018. También el monto de 3.000 soles para la celebración del aniversario de la Corte Superior de Justicia del Callao el día 18 de abril del 2018, botellas de vino para diversas reuniones como contraprestación y en clara contravención a sus deberes afines al cargo de magistrado y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Por lo cual, Walter Ríos Montalvo ofreció favorecer a FEMAPOR en el proceso judicial en el expediente número 255.990, a través de la designación de jueces supernumerarios en el Juzgado Civil de Emergencia y en la Sala Mixta de Emergencia durante las vacaciones judiciales de febrero del 2018. Es así que Ana María Guanchi Arias, como juez de los Juzgados Civiles de Emergencia del Callao, atienda 7 escritos y emita las resoluciones siguientes. La resolución número 548 de fecha 1 de febrero del 2018, la resolución número 549 de fecha 20 de febrero del 2018 y la resolución 550 del 28 de febrero del 2018 en el expediente 225.990, que consistía en la demanda de ejecución deducida por la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios, FEMAPOR, conforme a los proyectos que le fueron entregados por disposición de Walter Ríos a través de John Micha Mancilla. Asimismo, los jueces supernumerarios de la Sala Mixta de Emergencia del Callao, Walter Linares Saldaña, Carlos Humberto Chirinos Cumpa y Julio César Moyo Navarro, emitieron la resolución número 4 de fecha 23 de marzo del 2018 en el expediente 225.990, cuaderno de apelación FEMAPOR, confirmando la resolución 546 emitida por Ana Guanchi, mediante la cual se ordenó requerir por última vez el pago de $242.601.058.98 al Ministerio de Economía y Finanzas a favor de FEMAPOR. Bien. Como imputación concreta, señor, el acusado Marcelino Meneses Guaira se le imputa ser autor del delito de cohecho activo genérico, dado que ofreció una serie de atenciones, agasajos y beneficios económicos, incluyendo almuerzos, donativos y sumas dinerarias a favor de Walter Ríos Montalvo
entonces presidente de la Corte del Callao, en clara contravención de sus deberes como magistrado, a cambio de que Ríos Montalvo se habría comprometido a favorecer a FEMAPOR en un proceso judicial, designando jueces supernumerarios afines para emitir resoluciones conforme a los intereses previamente coordinados. Se requiere como pena, señor, pena privativa de libertad, 4 años y 7 meses, pena inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 472 días multas, convertidos en 3.658 soles. Bien, señor. El hecho 99 con respecto al subhecho 5, donativos otorgados a Roger Martín Martínez Alegría, especialista legal del Cuarto Juzgado Civil, por el ilícito penal de cohecho activo genérico, primer párrafo del artículo 397 del Código Penal. Se imputa este hecho a Marcelino Meneses Guaira a título de intervención de autor. Señor, como premisas fácticas, se tiene que en las circunstancias precedentes, en el proceso iniciado por FEMAPOR en 1990, el sexto juzgado civil del Callao ordenó... Un momento, señor fiscal, un momento, por favor. El hecho anterior es 99. ¿Cuál es el subhecho 4? Señor, hay 2 subhechos. Se compone el subhecho 4 y el subhecho 5. Retroceda el subhecho 4, por favor. El subhecho 4 es donativos otorgados, lleva por nomenclatura, donativos otorgados a Walter Benigno Ríos Montalvo. Ya, voy a suspender por 5 minutos, ¿ya? Para tomar prestaciones. Una cuestión que quería sugerirle, señor fiscal, Dígame, por favor. Estamos ante un tribunal de justicia. Diríjase como señor juez. Cuando usted menciona señor, me da la sensación de no estar dentro de estos fueros. ¿Ya? 5 minutos, suspender la audiencia. Señor juez, ¿me disculpa? Por favor. Sí. Sí, lo digo con el mayor respeto cuando le digo señor, en aras de que usted es señor justicia, ¿no? En ese sentido fui formado académicamente, por eso le digo señor con el mayor respeto, no lo digo porque usted no fuera señor, señor justicia como llaman a los jueces supremos. Pero en todo caso voy a utilizar el término señor juez, doctor. Sí, me parece el más correcto. Está bien, suspendemos por 5 minutos. Señor. Gracias. Vamos a continuar. A ver, estamos en el hecho 99, subhecho 5. Lo escucho. Señor. Bien, señor juez. Nos encontramos respecto al hecho 99, subhecho 5, donativos otorgados a Roger Martín Martínez Alegría, especialista legal del Cuarto Juzgado Civil. Se imputa el ilícito penal de cohecho activo genérico, primer párrafo del artículo 397 del Código Penal, recae esta conducta contra el acusado Marcelino Meneses Guaira a título de intervención de autor. Como premisa fáctica, señor juez, en las circunstancias precedentes se tiene que el proceso iniciado por FEMAPOR en el año de 1990, el sexto juzgado civil del Callao ordenó en el año 2016 al pago de 2.317 trabajadores. Al no cumplirse, en 2017, se requirió nuevamente el compromiso de pago impugnado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y fue en el año 2018 que el hoy acusado Marcelino Meneses Guaira contactó a Walter Ríos para coordinar gestiones durante el periodo vacacional judicial y asegurar fallos favorables para FEMAPOR. Como hecho matriz, señor, o circunstancia concomitante, señor juez, el 7 de febrero del 2018, a las 15 horas aproximadamente, Marcelino Meneses Guaira dio a Roger Martín Martínez Alegría, especialista legal del sexto juzgado civil de la Corte del Callao, dinero en uno de los restaurantes ubicados en la cuadra 1, la avenida Víctor Raúl Ayala Torre, frente a la municipalidad de La Perla, en el Callao, a fin de que descargue la resolución número 548 y generar las cédulas de notificación de dicha resolución para su diligenciamiento por el CERNOT, en el expediente 225-1990, que tenía como pretensión demanda de ejecución deducida por la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú, FEMAPOR. Señor juez, como imputación concreta, recae contra el acusado Marcelino Meneses Guaira ser autor del delito de cohecho activo genérico al haber entregado una suma de dineraria a Roger Martín Martínez Alegría, especialista legal del sexto juzgado civil del Callao, para agilizar la descarga y notificación de una resolución judicial en beneficio de FEMAPOR. Dicha entrega se habría realizado sin justificación, vulnerando la función pública. Como pena, señor juez, se postula 4 años y 7 meses,
pena inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 472 días multa convertidos en 3.658.0 soles. Siguiente, por favor. Respecto al hecho 100, Marzano, el subhecho 1, tiene por nomenclatura ofrecimiento de $6.000. Se imputa el delito de cohecho activo genérico, primer párrafo del artículo 397 del Código Penal. Recae esta conducta contra Gianfranco Martín Paredes Sánchez a título de intervención de cómplice y contra John Robert Micha Mancilla a título de intervención de cómplice. Como premisa fáctica, en las circunstancias precedentes, se tiene que Luis Alberto Pedro Marzano Bacigalupo, gerente general de Fundición Callao, y Rubén Nieto Mujica, gerente de Administración de Minería, Chuntur, buscaron influir en los procesos judiciales y fiscales que involucraban a Fundición Callao entre diciembre del 2017 y enero del 2018. Solicitaron la intervención del presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, para favorecer varios expedientes judiciales y paralelamente contactaron a miembros de la organización criminal para asegurar decisiones judiciales favorables mediante sobornos y beneficios económicos. Como circunstancia concomitante, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Micha Mancilla cooperaron en el plan de Luis Alberto Marzano Bacigalupo, transmitiendo a Walter Ríos Montalvo la promesa de entrega de $6.000 americanos, ello con el fin de favorecer a la empresa Fundición Callao en el proceso 1523-2016. Como circunstancia posterior, en el expediente 1523-2016, la Corte del Callao, mediante las resoluciones 16 y 17 de junio del 2018, anuló la sentencia número 7 del 20 de noviembre del 2017 que reconoció un vínculo laboral a plazo determinado y parcialmente estimó la demanda. Sin embargo, confirmó que Fundición Callao debía pagar por una suma de beneficios sociales. Asimismo, ordenó la emisión de una nueva sentencia para resolver el caso. Como imputación concreta respecto al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Micha Mancilla, se les acusa a ambos, a título de intervención de cómplice, del delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado, al haber colaborado en la promesa de entrega de una suma dineraria a Walter Ríos Montalvo. Esta promesa, formulada por Luis Marzano Bacigalupo a través de su asesor Rubén Nieto Mujica, buscaba beneficiar a la empresa Fundición Callao en un proceso judicial. Ambos acusados habrían actuado como intermediarios en la transmisión y negociación del ofrecimiento, el cual fue finalmente aceptado por el funcionario público. Como pena, señor, recae contra Gianfranco Martín Paredes Sánchez, pena privativa de libertad, 6 años, 10 meses y 15 días, pena inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 422 días multas convertidos en 24.780 soles. Señor juez, respecto al imputado John Micha Mancilla, se le acusa por pena, se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal y pena multa de 472 días multas convertidos en 11.800 soles. Respecto, señor, el hecho 100 Marzano, subhecho 2, entrega de $1.000, se tiene como ilícito penal el cohecho activo genérico, primer párrafo del artículo 397 del Código Penal. Esta conducta recae contra los acusados Luis Alberto Pedro Marzano Bacigalupo a título de autor y Rubén Nieto Mujica a título de cómplice. Como premisa fáctica, señor juez, se tiene que en circunstancias precedentes Luis Alberto Pedro Marzano Bacigalupo, gerente general de Fundición Callao, y Rubén Nieto Mujica, gerente de Administración de Minera Chuntur, empresa también representada por Marzano, contactaron al juez Raúl Ernesto Carlos Salcedo Rodríguez para obtener favores en procesos judiciales y fiscales relacionados con Fundición Callao. Entre diciembre del 2017 y enero del 2018, en una reunión en el restaurante Cabo Restaurante de Puerto, solicitaron la intervención de Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para influir en varios expedientes judiciales. Paralelamente, iniciaron comunicaciones con miembros de una organización criminal para asegurar decisiones favorables a cambio de beneficios económicos y en algunos casos dádivas personales. Como hecho matriz o circunstancia concomitante,
Gianfranco Martín Paredes solicitó a Luis Alberto Pedro Marzano Bacigalupo, a través de Rubén Nieto Mujica, la suma de $1.000 para la pronta programación de la vista de la causa recaída en el expediente 1523-2016. Para esto, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, a través de Pavel Fran Rosas Pino, administrador del módulo laboral, consiguió que se fijara pronta fecha de la vista de la causa para el 21 de marzo del 2018. A cambio de $1.000 que se distribuyeron entre John Micha Mancilla y Gianfranco Paredes Sánchez, a razón de $500 para cada uno. Como circunstancia posterior, en junio del 2018, la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao anuló la sentencia inicial que había reconocido un vínculo laboral a plazo indeterminado y parcialmente estimó la demanda. Mediante las resoluciones 16 y 17, sin embargo, confirmó que Fundición Callao debía pagar 929.911.85 por beneficios sociales que incluían CTS, gratificaciones, vacaciones, remuneraciones insolutas, utilidades e indemnización por despido arbitrario, más intereses legales y financieros. Además, ordenó la emisión de una nueva sentencia para resolver definitivamente el caso. Como imputación concreta, recae contra Luis Alberto Pedro Marzano Bacigalupo. Se le acusa como autor del delito de cohecho activo genérico, al haber entregado, a través de su asesor Rubén Nieto Mujica, una suma dineraria al ex asesor legal Gianfranco Martín Paredes Sánchez. A cambio, Paredes Sánchez gestionó, en contravención a sus deberes, la fijación de fecha para la vista de un proceso judicial que favoreció a la empresa Fundición Callao, representada por Marzano, causando agravio al Estado. Se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 432 días multas convertidos en 3.658 soles. Respecto al acusado Rubén Nieto Mujica, se le imputa a título de cómplice del delito de cohecho activo genérico por haber colaborado en el plan de Luis Alberto Marzano Bacigalupo. Sin justificación legal, entregó a John Robert Micha Mancilla una suma dineraria solicitada por Gianfranco Paredes, como parte del beneficio otorgado a la empresa Fundición Callao, causando perjuicio al Estado. Se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 432 días multas convertidos en 3.658 soles. Pero, un momento, antes de que continúe, quisiera repasar lo de Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Mincha Mancilla, que es el hecho 100. A ver, Bien, señor. esto es subhecho 1. Un momento. Sí, subhecho 1. Gianfranco. Diferente. Está bien, gracias. Continuamos. Bien, señor juez. Respecto al ilícito de cohecho activo en el ámbito policial, este solamente se compone de un solo hecho, que es el hecho 101. Respecto al hecho 101, tiene por nomenclatura pago de una suma de dinero al efectivo policial Luis Alberto Rengifo Pacha. Se imputa el ilícito penal de cohecho activo en el ámbito policial, segundo párrafo del artículo 398A del Código Penal. Como premisa fáctica, señor juez, en torno a las circunstancias precedentes,
El día 9 de abril del 2018 se denunció la sustracción de bienes incautados en la Corte del Callao. El presidente de la Corte, Walter Ríos Montalvo, instruyó a Carlos Parra Pinedo y Gianfranco Paredes Sánchez para sobornar al policía Rengifo Pachas a efectos de que éste emita un informe policial favorable. Las coordinaciones para el pago ocurrieron entre el 10 y 12 de abril. Como circunstancia concomitante, el día 12 de abril, en una reunión en Deli Baqueri, La Punta, un restaurante, donde participaron Carlos Parra, Walter Ríos y Gianfranco Paredes, y fue este último quien contactó y gestionó la presencia de Rengifo Pachas, el efectivo policial. Fue en este contexto que Carlos Parra ofreció y entregó personalmente. Continúe, por favor. Fue en este contexto que Carlos Parra ofreció y entregó personalmente un sobre con dinero a Rengifo Pachas, por orden de Walter Ríos, a cambio de emitir de manera célere un informe policial favorable. Y finalmente, Rengifo Pachas se retiró con el dinero. Como circunstancia posterior, a partir de la reunión del 12 de abril de 2018, Gianfranco Paredes siguió coordinando con Rengifo Pachas respecto al avance de la investigación policial. Rengifo Pachas se ofrece a Gianfranco Paredes Sánchez contactar al fiscal del caso para avanzar con los actos de investigación. Posteriormente, el efectivo policial Rengifo Pachas fue rotado de sede institucional. Como imputación concreta, señor, respecto al acusado Carlos Antonio Parra Pineda es acusado como autor del delito de cohecho activo en el ámbito policial. El acusado desplegó acciones para contactar con el apoyo de Gianfranco Paredes Sánchez al efectivo policial Luis Alberto Rengifo Pachas. Ofreció y entregó una suma dineraria al efectivo Luis Alberto Rengifo Pachas para que emitiera de manera célere un informe policial favorable a los intereses de Walter Ríos respecto a un hurto de bienes en la Corte Superior de Justicia del Callao. Se requiere como pena privativa de libertad 6 años, 10 meses y 15 días. Con respecto a la pena de inhabilitación y pena multa, no se ha requerido toda vez que el tipo penal regulado el 398.a no lo estipula. En torno a Gianfranco Martín Paredes Sánchez, el acusado tiene calidad de cómplice del delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial, por cuanto desplegó acciones para contactar al efectivo policial Luis Alberto Rengifo Pachas, quien se encontraba a cargo de la investigación a nivel policial por hurto de los bienes de almacén de bienes incautados de la Corte del Callao, con el fin de sobornar dicho policía con un monto dinerario para que de manera célere emita un informe policial propio de sus funciones y sin faltar a sus obligaciones, a favor de los intereses de Walter Ríos respecto al hurto de bienes de la Corte del Callao. De igual forma, se requiere como pena privativa de libertad 6 años, 10 meses y 15 días. Señor juez, nos encontramos ahora respecto a los ilícitos penales de tráfico ilícito de influencias, compuestos del hecho 102 al hecho 111. Señor juez, el hecho 102 lleva por nomenclatura Román, se imputa el ilícito penal de tráfico de influencias, segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Recae esta conducta contra el acusado Mario Américo Mendoza a título de instigador. Las premisas fácticas, señor juez, radican en como circunstancia precedente. Desde el año 2011, Mario Mendoza promovía un proceso judicial en favor de su hijo recaído en el expediente 1109-2011. La demanda fue inicialmente desestimada, luego anulada, y el 11 de octubre del 2016 se declaró infundada la demanda, por lo cual fue recurrida, elevándose a la Sala Civil Permanente, donde se programó la vista de la causa para el 12 de diciembre del 2017. Como circunstancia concomitante, entre octubre y noviembre del año 2017, Mario Mendoza pidió apoyo a Walter Ríos para influenciar en la decisión judicial, para lo cual Walter Ríos concertó reuniones con el juez superior Luis David Pajares y facilitó la designación del juez superior provisional Saúl Beltrán. A cambio, solicitó ayuda económica para financiar una reunión social el día 28 de abril del 2018 y a solicitud de Mario Mendoza dispuso que Nelson Aparicio elabore una ayuda en memoria para direccionar la decisión judicial. Como circunstancia posterior, el día 28 de abril del 2018, Mario Mendoza entregó un cheque a Walter Ríos como retribución.
el 3 de mayo, en un restaurante, entregó 1.000 soles al juez Pajares para corregir errores de la resolución del caso, buscando una decisión más favorable. Como imputación concreta, se imputa al acusado Mario Américo Mendoza como instigador del delito de tráfico de influencias por haber reforzado la decisión del entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, para que éste invoque sus influencias reales sobre jueces de la Sala Civil Permanente, a cambio del financiamiento de una reunión por lo cual buscó obtener un fallo favorable para su hijo en un proceso de nulidad de acto jurídico, lo cual finalmente se concretó. Se requiere como pena privativa de libertad, 5 años y 2 meses, pena inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 472 días multas convertidos en 3.658 soles. El hecho 103 tiene por nomenclatura, señor juez Maicelo, se imputa el ilícito penal de tráfico de influencias, primer párrafo del artículo 400 del Código Penal. Recae esta conducta contra los imputados Jacinto César Salinas Bedón, a título de autor, y Pilar Andrea Pajuelo Ávila, a título de instigadora. Como premisas fácticas, las circunstancias precedentes se tiene que la Fiscalía acusó en el año 2017 a Andrea Maicelo Pajuelo, hija de Pilar Pajuelo Ávila, por el ilícito penal de tráfico de drogas en el expediente 1276-2016. Su madre contrató al abogado y ahora acusado Salinas Bedón para su defensa, quien estaba recluida en el penal de Santa Mónica. Como circunstancia concomitante, el 2 de octubre del 2017, la recluida Andrea Maicelo se comunicó con Jacinto Salinas desde el penal de Chorrillos, quien le dijo que tenía audiencia el día 23 de octubre del 2017, a lo que Jacinto Salinas indicó: antes de la fecha ya sé el resultado. ¿Cómo va a ser el resultado? ¿Ya? Ante ello, Andrea Maicelo pregunta: ¿va a salir como positivo o qué? Contestando Jacinto Salinas: claro, pues, así como le dije, ya va a ser un año. El día 17 de octubre de 2017, Pilar Pajuelo Ávila entregó la suma de 3.000 soles a Jacinto Salinas en su oficina, de este último, para que sean entregados a los magistrados a cargo del proceso penal seguido en contra de Andrea Maicelo. El día 23 de octubre del 2017, la acusada Pilar Pajuelo increpa a Jacinto Salinas y le dice: usted me está diciendo, me ha sorprendido, ininteligible, con el dinero, explicando Jacinto Salinas Bedón que los magistrados a cargo del proceso de su hija le tenían que cumplir, agregando: yo tengo que asegurarme, si no yo soy el responsable, yo tengo que devolverlo, por lo que Pilar Pajuelo le pidió al hoy acusado Salinas Bedón que trate ese día, porque si no, no va a llegar ni al lunes esto. El día 31 de octubre del año 2017, Pilar Pajuelo se comunicó con Jacinto Salinas y le preguntó si no iba a arreglar nada, porque le había indicado que aún tenía el dinero, a lo que el acusado Salinas Bedón le dijo que él primero hablaba y después entregaría el dinero, el día que se lleve a cabo la audiencia, ante lo cual Pilar Pajuelo insistió: doctor, arregle de una vez. Siendo el día 27 de noviembre del 2017, se realizó la audiencia que culminó condenando a Andrea Maicelo Pajuelo a 5 años de pena privativa de libertad. Y como circunstancia posterior se tiene que el 5 de enero del 2018 se confirmó la sentencia condenatoria contra Andrea Maicelo Pajuelo a 5 años. Respecto a la imputación concreta, señor juez, recae contra el acusado Jacinto Salinas Bedón ser autor del delito de tráfico de influencias, ya que en su calidad de abogado defensor invocó influencias simuladas ante la acusada Pilar Andrea Pajuelo Ávila con los miembros de la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, para que favorezcan a la hija de la acusada de nombre Andrea Maicelo Pajuelo, quien estaba siendo procesada por el delito de tráfico ilícito de drogas en el expediente 1276-2016, y por ello hizo dar un donativo de 3.000 soles para que los magistrados a cargo del citado proceso resuelvan a su favor, el cual entregó Pilar Pajuelo Ávila el día 17 de octubre del 2017 en la oficina de Jacinto César Salinas Bedón. Como pena, señor juez, se requiere pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 5.850 soles.
Respecto a la acusada Pilar Andrea Pajuelo Ávila, se le imputa ser instigadora del delito de tráfico de influencias, ya que determinó al acusado Jacinto Salinas Bedón la resolución de invocar influencias simuladas ante los miembros de la primera sala penal de la Corte del Callao para que favorezcan a su hija de nombre Andrea Maicelo Pajuelo, quien estaba siendo procesada por el delito de tráfico ilícito de drogas en el expediente 1276-2016. Para tal propósito, la acusada Pilar Andrea Pajuelo Ávila, el día 17 de octubre del 2017, entregó al acusado Jacinto Salinas Bedón un donativo consistente en 3.000 soles y le pedía a Salinas Bedón que arregle el proceso seguido contra su hija. Se solicita como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena en habilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Asimismo, como pena multa, 234 días multas convertidos en 2.925 soles. El hecho 104, señor juez, tiene por nomenclatura cabal adulante. Se imputa el ilícito penal de tráfico de influencias, primer párrafo del artículo 400 del Código Penal, y esta recae contra el acusado Jacinto César Salinas Bedón a título de autor y contra Katia Maritza Zavala Dulanto a título de instigadora. Como premisa fáctica, en la circunstancia precedente se tiene que en marzo del año 2017, Alicia Reyes demandó a Jonathan Zavala solicitando se declare la paternidad extramatrimonial y pensión alimenticia. La demanda fue admitida en abril y Jonathan Zavala se opuso en mayo, aceptando hacerse la prueba de ADN y proponiendo una pensión menor. En agosto cambió de abogado, designando a Jacinto Salinas Bedón. Como circunstancia concomitante, el día 27 de septiembre del 2017, Jacinto Salinas Bedón se comunicó con Katia Zavala. Por favor, un momento. Doctor, por favor, bríndeme unos 2-3 minutos. Tengo que tener algo urgente. 2-3 minutos. Continuamos con el desarrollo de la audiencia. Bien, señor juez. Respecto al hecho 104, Zavala Dulanto, se imputa el ilícito penal de tráfico de influencias, primer párrafo del artículo 400 del Código Penal. Sí, por favor, un momento, por favor. A ver, dime, especialista de audio, ¿qué pasó? Sí, señor magistrado, disculpe la interrupción. Solamente para informarle que ya se encuentra conectado el doctor Hugo Velázquez, quien presentó el escrito de personamiento, doctor. A ver, un momento. ¿Está el abogado Hugo Velázquez Ruiz? Sí, doctor, buenos días. Disculpe la demora, doctor, sino que estoy en audiencia. Ya, por pero eso ha sido mi demora. Está bien, pero sí, si no estuvo usted, ¿quién representa a Alejandro Faustino Pantoja Hidalgo? ¿Hay otro abogado también? Sí, doctor, somos dos, doctor. Entonces, con este escrito lo tengo por apersonado y también se le emplaza en esta oportunidad. Solamente era para eso. Gracias, doctor. Muy amable, doctor. Gracias. Doctor, disculpe. Sí. Hasta el momento en la audiencia he estado participando como defensa necesaria del señor Pantoja. Pantoja Hidalgo. Sí. ¿Por qué? Dice aquí que su abogado es el doctor Hugo Velázquez Ruiz. Sí, a solicitud de su despacho, doctor. ¿Cómo? A solicitud de su despacho. He estado participando como defensa necesaria. Sí, doctora. Sí, Hasta la audiencia anterior estuvo con defensa pública el señor, o sea, la doctora Gabriela Cernáez. Ahora con su escrito de personamiento entiendo que estaría pidiendo la defensa pública ya no participar, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿quién ha estado defendiendo al señor Alejandro Faustino Pantoja Hidalgo? ¿Cuál es el nombre, doctora? Gabriela Cernáez Peña. Gabriela, que es de la defensa pública. Me ha presentado un escrito y me dice que por ser conveniente, nombro como su abogado al doctor Hugo Velázquez Ruiz, con colegiatura, sin subrogar al anterior. En todo caso, doctor Hugo Velázquez Ruiz, ¿está presente? Dígame, señor juez. Sí, muy bien. La defensa anterior es pública.
voy a subrogar en este momento a la defensa pública para que usted pueda asumir por entero la representación. Ok, señor magistrado. Muy bien, doctora Gabriela, en todo caso, hasta aquí cesaría su participación, debido a que ya se cuenta con un abogado de libre elección en cumplimiento del artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. Está bien, doctora Gabriela. Gracias, doctor. Voy a seguir participando de la audiencia solo porque estoy en apoyo de la doctora Geraldine Chira en el caso de la señora Maritza Zavala. También Gracias. usted representa a... Perdón, creo que apagué. No me... O sea, usted también está en representación de otra acusada. Sí, solo por esta audiencia en apoyo de la defensora pública Geraldine Chira Ayala. Solo por esta audiencia. Sí, pero no me he dejado entender, me parece. ¿Hay otro acusado o acusada quien defiende a usted? No, doctor. Solo de Alejandro Faustino Pantoja Hidalgo. Sí, doctor. Ya, esa es. Ahora sí, vamos a continuar. Señor fiscal. Bien, señor juez. Respecto al hecho 104, que tiene por nomenclatura Zavala Dulanto, se imputa el ilícito penal de tráfico de influencias conforme el primer párrafo del artículo 400 del Código Penal. Este hecho recae contra el acusado Jacinto César Salinas Redón a título de autor y contra Katia Maritza Zavala Dulanto a título de investigadora. Como premisa fáctica, en las circunstancias precedentes, en marzo del 2017, Alicia Reyes demandó a Jonathan Zavala solicitando se declare la paternidad extramatrimonial y pensión alimenticia. La demanda fue emitida en abril y Jonathan Zavala se opuso en mayo, aceptando hacerse la prueba de ADN y proponiendo una pensión menor. En agosto, cambió de abogado, designando a Jacinto Salinas Redón. Circunstancia concomitante. El 27 de septiembre del 2017, Salinas Redón se comunicó con Katia Zavala Dulanto, madre de Jonathan Alexis Zavala Zavala, a fin de comentarle que había conversado con la secretaria y con el asistente de la juez del proceso seguido contra su hija, quienes le habían pedido un apoyo para que no le cobrasen el examen de ADN, agregando que el encargo tenían que haberlo dado el lunes y se han pasado ya varios días, solicitando 300 soles, ante lo cual Zavala Dulanto aceptó y señaló que el día siguiente veía ese tema con el letrado. El 14 de diciembre del 2017, Katia Zavala se comunicó con Jacinto Salinas Redón, pues ya se encontraba próxima la toma de muestra biológica y el acusado Jacinto Salinas Redón le manifestó que aún no había cancelado los 200 soles de la audiencia pasada. Sin embargo, Katia Zavala refirió que le realizó un depósito por la suma de 300 soles, que según lo que había explicado el abogado, era para hablar con sus conocidos, para que la jueza dictamine de que la prueba la hiciera la fiscalía, recalcándole Zavala Dulanto que me dijo a mí de que era fijo para lo de la jueza. Circunstancia posterior, en diciembre del 2017 se realizó la audiencia para la toma de muestra a cargo de la jueza Beatriz Yolanda Sánchez Ramos, con presencia de la demandante Alicia del Pilar Reyes Castillo, su hija, y Jonathan Zavala Zavala y el abogado Jacinto César Salinas Redón. En enero del 2018 se declaró fundada la demanda, estableciendo a Jonathan Zavala Zavala como padre y ordenando la pensión alimenticia. Como imputación concreta, se imputa a Jacinto Salinas Redón ser autor del delito de tráfico de influencias, ya que invocó tener influencias simuladas ante Katia Zavala Dulanto con el asistente del juez y la propia juez a cargo del expediente 790-2017, para que la prueba de ADN que debía practicarse a Jonathan Zavala Zavala en el proceso de filiación y alimentos sea gratis. A cambio de ello, hizo dar una ventaja económica de 300 soles, el cual le fue entregado por Katia Zavala Dulanto a Jacinto Salinas Redón el día 28 de septiembre del 2017. Se solicita como pena privativa de libertad, 4 años y 7 meses, pena inhabilitación, inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multas convertidos en 5.850 soles. Respecto a la acusada Katia Maritza Zavala Dulanto, se le imputa ser instigadora del delito de tráfico de influencia, ya que determinó al acusado Jacinto César Salinas Redón la resolución de invocar influencias simuladas ante el asistente de la juez y la propia juez a cargo del expediente 790-2017, para que la prueba de ADN
que debía practicarse a Jonathan Zavala en el proceso de filiación y alimentos sea gratis. A cambio de ello, el día 28 de septiembre del 2017, la acusada Katia Zavala entregó a Jacinto Salinas una suma de 300 soles para poder influir en la decisión de la jueza a cargo. Como pena, se solicita pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 1.656.32 soles. El hecho 105 tiene por nomenclatura Hans Anderson Rebolledo, ilícito penal que se imputa tráfico de influencias, primer párrafo del artículo 400 del Código Penal. Respecto a este hecho, se tiene los siguientes sujetos como acusados. Se tiene a Jacinto César Salinas Bedón a título de autor, se tiene a Víctor Alberto Angobaldo Ávila a título de intervención de cómplice, a Telma Victoria Rebolledo Hunter a título de instigadora y a Claudia Aurora Valdivia Rebolledo a título de instigadora. Respecto a las premisas fácticas, en la circunstancia precedente, en febrero del 2017, Hans Anderson Rebolledo fue condenado a 5 años por tráfico de monedas falsas. La Fiscalía apeló solicitando 14 años de prisión efectiva. Como circunstancia concomitante, a finales del mes de agosto del 2017, Telma Victoria Rebolledo Hunter y Claudia Aurora Valdivia Rebolledo, madre y hermana del condenado Hans Anderson Rebolledo, contactaron a Víctor Alberto Angobaldo Ávila, quien contactó a Salinas Bedón, y este último, luego de la determinación que efectuaron las acusadas Telma Rebolledo y Claudia Valdivia, invocó sus influencias por intermedio de Víctor Angobaldo para influir en la Corte Suprema a fin de evitar el aumento de la pena impuesta a Hans Anderson Rebolledo, a cambio de un beneficio económico consistente en $2.000. El acusado, Salinas Bedón, se presentó el 6 de septiembre del 2017 en el penal de Ancón 1 y también le invocó sus influencias al sentenciado Hans Anderson Rebolledo, quien aceptó la propuesta. Como circunstancia posterior, Salinas Bedón gestionó con el juez supremo César Inostroza Pariachi el fallo favorable. Coordinó con Angobaldo y la familia, quienes exigían resultados en 60 días. Se reprogramó la vista y finalmente se confirmó la condena de 5 años, concretándose así el pago pactado. Señor juez, se requiere como se requiere como imputación concreta contra Jacinto César Salinas Bedón lo siguiente. Se le imputa ser autor del delito de tráfico de influencias, ello por cuanto el acusado, a finales del mes de agosto del 2017, por intermedio de Víctor Angobaldo Ávila, invocó tener influencias reales en el Poder Judicial ante Telma Rebolledo Hunter para que confirme la sentencia de 5 años de pena privativa de libertad impuesto a Hans Anderson Rebolledo en el expediente 14.846-2015 y su liberación en 60 días, a cambio de un beneficio económico de $2.000, lo cual fue aceptado por Telma Rebolledo Hunter y Claudia Aurora Valdivia Rebolledo. Asimismo, el 6 de septiembre del 2017 se constituyó al penal Ancón 1 y ante Hans Anderson Rebolledo invocó sus influencias reales en el Poder Judicial para confirmar su sentencia a cambio de un beneficio económico, lo cual fue aceptado por Hans Rebolledo. Correcto. Respecto a pena privativa de libertad, señor juez, se requiere 4 años y 7 meses, pena inhabilitación y habilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal y pena multa 234 días multas convertidos en 5.850 soles. Respecto al acusado Víctor Alberto Angobaldo Ávila, se le imputa ser cómplice del delito de tráfico de influencias, ya que el acusado, a finales del mes de agosto del 2017, coadyuvó con Jacinto Salinas para que este último invoque sus influencias reales por su intermedio, ante Telma Victoria Rebolledo Hunter, ofreciéndole contactos en el Poder Judicial que lograrían la sentencia de 5 años de pena privativa de libertad en el expediente 14.846-2015 y su liberación en 60 días a cambio de un beneficio económico consistente en $2.000. Asimismo, fue intermediario entre el beneficio económico de $2.000 y el acusado Jacinto Salinas Bedón, recibiendo la suma de dinero por los familiares de Hans Rebolledo, que lo entregó a Jacinto Salinas. Se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses,
pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 7.799.22 soles. Respecto a la acusada, Thelma Victoria Rebolledo Hunter, se le imputa ser instigadora del delito de tráfico de influencias, ya que a finales del mes de agosto del 2017 determinó indirectamente al acusado Jacinto César Salinas Bedón, a través de su cómplice Víctor Angobaldo Ávila, la resolución criminal de invocar influencias reales en el Poder Judicial para que confirmen la sentencia de 5 años de pena privativa de libertad impuesto a Hans Anderson Rebolledo en el expediente 14.846-2015 y su liberación en 60 días a cambio de un beneficio económico consistente en $2.000. Se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multa convertidos en 1.656.72 soles. Respecto a Claudia Aurora Valdivia Rebolledo, se le imputa ser instigadora del delito de tráfico de influencias, ya que el día 22 de noviembre, a las 7:10 horas, a través de una llamada telefónica, determina directamente al acusado Jacinto César Salinas Bedón hacer el trabajito, es decir, invoque influencias reales en el Poder Judicial para que confirme la sentencia de 5 años de pena privativa de libertad impuesto a Hans Anderson Rebolledo en el expediente número 14.846-2015 y su liberación en 60 días, a cambio de un beneficio económico consistente en $2.000. Se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 1.656.72 soles. Respecto al hecho 106, tiene por nomenclatura Magali Príncipe. Se imputa el ilícito de tráfico de influencias, primer párrafo del artículo 400 del Código Penal. Respecto a los sujetos procesales, como acusados son Jacinto César Salinas Bedón, a título de autor, Erika Magali Yáñez Quevedo, a título de intervención de instigadora, y Magali Príncipe Córdoba, a título de instigadora. Como premisas fácticas, en las circunstancias precedentes, se tiene que en el año 2016, Elvis Príncipe Córdoba fue condenado a 10 años por actos contra el pudor. Su hermana, Mirta Príncipe Córdoba, solicitó ayuda a su amiga Erika Magali Yáñez Quevedo, administradora del módulo de paz letrado de la Corte Superior de Justicia del Callao, que le recomienda un abogado con influencias en el Ministerio Público y en el Poder Judicial para que interceda a favor de su hermano. Como hecho matriz o circunstancia concomitante, se tiene que en el mes de mayo del año 2017, Erika Magali Yáñez Quevedo contactó al acusado Jacinto César Salinas Bedón para que presente la apelación contra la mencionada sentencia, la cual se concretó y Jacinto Salinas, días previos al 25 de mayo del 2017, invocó tener influencias reales en el Ministerio Público y en la Sala Penal del Callao, a los cuales acudiría para que resuelvan a favor de los intereses del sentenciado Elvis Arturo Príncipe Córdoba, todo ello a cambio de una ventaja económica, acuerdo que fue aceptado por Mirta Magali Príncipe Córdoba y Erika Magali Yáñez Quevedo. El día 12 de diciembre del año 2017, a las 6 horas con 42 minutos y 13 segundos, la acusada Mirta Magali Príncipe Córdoba se comunicó telefónicamente con su coacusado Jacinto César Salinas Bedón para preguntarle por el proceso judicial de su hermano, a fin de que haga efectivas las influencias invocadas, a lo que este último le indicó que se iría a hablar con la Fiscalía Superior, respondiendo Mirta Magali Príncipe Córdoba para ir agilizando, pues. El día 1 de diciembre del 2017, Erika Magali Yáñez Quevedo quería insistir en el monto que cobrarían los magistrados para obtener la decisión favorable, por lo que se comunicó con Jacinta Salinas, quien nuevamente le invocó sus influencias reales y le señala que en la tarde se reuniría con Daniel, juez que resolvería la causa, para ver qué dice, respondiendo nuevamente Erika Magali Yáñez Quevedo cuánto hay que pagar. Todo eso se necesita saber. Circunstancia posterior. El día 6 de diciembre del 2017, Erika Yáñez se volvió a comunicar con Jacinto Salinas, quien le informó que el expediente lo tenía el magistrado Nieves.
pero que dicho día se reuniría con Sergio Buitrón, quien era integrante de la sala, a lo que Erika Yáñez Quevedo le volvió a exigir el monto que costaría la decisión, a lo que Salinas le respondió: eso quiero hablar con Daniel, él es el que maneja eso. Daniel se hace referencia al juez Daniel Peirano Sánchez. La acusada, Magali Príncipe, se comunicó con el acusado Jacinto César Salinas Bedón y le exige saber una respuesta sobre las influencias invocadas. Y le pregunta a Salinas cómo lo ve, doctor, ¿se puede o no se puede? A lo que Jacinto Salinas le indica que el que tiene el expediente era negativo. Como imputación concreta respecto a Jacinto César Salinas Bedón, se le imputa ser autor del delito de tráfico de influencias, ya que días previos al 25 de mayo del 2017, el acusado invocó tener ante Mirta Magali Príncipe Córdoba y Erika Magali Yáñez Quevedo, tener influencias reales en el Ministerio Público y en la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao, para que resuelva a favor de los intereses del hermano de Mirta Magali Príncipe Córdoba, de nombre Elvis Príncipe Córdoba, sentenciado a 10 años por el delito de actos contra el pudor a cambio de un beneficio económico. Asimismo, se le imputa que el día 13 de octubre del 2017 invocó tener influencias reales en el fiscal superior Juan Emilio Ladrón de Guevara, quien era el responsable de emitir pronunciamientos sobre la apelación ante Mirta Príncipe, a cambio de un beneficio económico de 200 soles. Finalmente, el día 10 de noviembre del 2017, invocó tener influencias reales ante Erika Magali Yáñez Quevedo, ya que se reuniría con Walter Ríos y Daniel Peirano Sánchez, integrantes de la sala que resolvería el caso. Aprovecharía para solicitar la decisión favorable a cambio de un beneficio para costear los gastos de almuerzo y compra de vino. Se requiere como pena contra el imputado Jacinto César Salinas Bedón 4 años y 7 meses, pena en inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena de multa 234 días multas convertidos en 5.850 soles. Respecto a la acusada Erika Magali Yáñez Quevedo, se le imputa ser instigadora del delito de tráfico de influencias, ya que días previos al 25 de mayo del 2017, la acusada determinó junto a su coacusada Magali Príncipe Córdoba en Jacinto César Salinas Bedón la resolución criminal de invocar influencias reales en los magistrados de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones y ante el fiscal superior, para que resuelva a favor de los intereses del hermano de Mirta Magali Príncipe Córdoba, de nombre Elvis Príncipe Córdoba, sentenciado a 10 años por el delito de actos contra el pudor en el expediente 1998-2019, a cambio de un beneficio económico. Asimismo, proporcionó su cuenta bancaria a su coacusada para que se realicen los beneficios económicos, coimas, a favor de Jacinto Salinas, actuando como intermediaria. Finalmente, mostró interés insistente respecto a las negociaciones que Salinas realizaría con los jueces, preguntando los días 1 y 6 de diciembre del 2017 respecto a ello. Se requiere como pena privativa de libertad contra la acusada Erika Magali Yáñez Quevedo 4 años y 7 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 7.800 soles. Como imputación concreta respecto a la acusada Mirta Magali Príncipe Córdoba, se le imputa ser instigadora del delito de tráfico de influencias, ya que días previos al 25 de mayo del año 2017, la acusada determinó, junto a su coacusada Erika Magali Yáñez Quevedo, en Jacinto César Salinas Bedón, la resolución criminal de invocar influencias reales en los magistrados de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones y ante el fiscal superior, para que resuelva a favor de los intereses del hermano de Mirta Magali Príncipe Córdoba, de nombre Elvis Príncipe Córdoba, sentenciado a 10 años por el delito de actos contra el pudor en el expediente 1998-2019, a cambio de pago de beneficios económicos para costear almuerzos y vinos con el juez que resolvería la causa, Walter Ríos Montalvo. Asimismo, la acusada tenía interés insistente respecto a las negociaciones que Salinas tendría con los jueces y el fiscal superior, preguntando los días 12 de octubre del 2017, 12 y 13 de diciembre del 2017, diciendo: ¿cómo lo ve, doctor? ¿Se puede o no se puede? Se requiere como pena privativa de libertad contra la acusada Mirta Magali Príncipe Córdoba 4 años y 7 meses, pena en inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal,
y pena multa 234 días, multas consistentes en 1.656.72 soles. El hecho 107 lleva por nomenclatura Yolanda, tráfico de influencias, primer párrafo del artículo 400 del Código Penal. Se imputa este hecho al acusado Jacinto César Salinas Bedón a título de autor y a la acusada Yolanda Hortensia Zelaya Rivera a título de instigadora. Como premisa fáctica, en la circunstancia precedente, se tiene que el día 23 de abril del 2017, José Paul Loaiza Zelaya, alias Chino, agredió física y psicológicamente a su esposa, Catherine Cárcamo Yataco, en su vivienda en Marques, en la provincia constitucional del Callao. Utilizando un cuchillo, la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao inició la investigación preliminar por el delito de lesiones graves por violencia familiar registrada en la carpeta fiscal número 23/2017. Se ordenaron diligencias para esclarecer los hechos. Como hecho matriz, en julio del 2017, Yolanda Zelaya Rivera contactó al abogado Jacinto Salinas Bedón para que defendiera a su hijo José Paul Loaiza Zelaya ante una posible prisión preventiva. Salinas asumió la defensa y le invocó sus influencias en el fiscal del caso a cambio de un beneficio económico, lo que fue aceptado por Yolanda Zelaya y su hijo. Entre septiembre y octubre de ese año, Yolanda Zelaya coordinó varias veces con Jacinto Salinas, quien aseguró tener contactos e insistió en recibir pagos para arreglar el caso. A pesar de advertir sobre la dificultad del proceso, prometió intervenir ante el fiscal y alegó que la secretaria del despacho filtraba información. El día 4 de octubre del 2017, Yolanda Zelaya se volvió a comunicar con Jacinto Salinas para indicarle que había hablado con su hijo José Loaiza para que junte la plata, para que lo hagan rapidito, a lo que el acusado le precisó que le he pedido eso para empezar, insistiendo Yolanda Zelaya en tener una respuesta en concreto, por lo que le preguntó, pero para arreglar eso, Cecitar, sí, lo puedes hacer, no Cecitar, y Jacinto Salinas respondió, sí se puede, es manejable eso, no se preocupe. El día 11 de octubre del 2017, a las 8 horas 31 minutos 42 segundos, el acusado Jacinto Salinas informó a Yolanda Zelaya que Catherine Cárcamo Yataco, su nuera, tenía bastantes lesiones y heridas, y estaba un poco difícil interceder porque el fiscal responsable del caso era de provincia, y que vería un amigo suyo para que un amigo suyo se lo presentara. Ante lo cual Yolanda Zelaya le insiste que este interceda ante el fiscal responsable, diciéndole, habla con la fiscalía, Cecitar, pero Cecitar, no puedes arreglar, hazlo pues Cecitar, no seas malito. Como circunstancia posterior, el 30 de octubre del 2017, Jacinto César Salinas Bedón informó a Yolanda Hortensia Zelaya Rivera que había conversado con el fiscal Renato Daniel Lavi Coral sobre el caso contra José Paul Loaiza Zelaya. El 13 de noviembre, la Fiscalía solicitó proceso inmediato por el delito de lesiones graves por violencia familiar, pidiendo comparecencia con restricciones. El día 21 de octubre, Salinas confirmó que se cumplió el acuerdo al no solicitarse la prisión preventiva, exigiendo el pago acordado. Finalmente, el 30 de noviembre, José Paul Loaiza Zelaya le entregó una botella de whisky y el dinero pactado. Respecto al acusado, Jacinto César Salinas Bedón, se le imputa a título de autor del delito de tráfico de influencias, ya que el acusado invocó tener influencias simuladas ante su instigadora Yolanda Hortensia Zelaya Rivera para evitar que el representante del Ministerio Público solicite la medida coercitiva de prisión preventiva al hijo de esta última, de nombre José Paul Loaiza Zelaya, en la carpeta fiscal 23/2017, a cambio de hacer dar para sí un beneficio económico consistente en una botella de whisky y una suma dineraria. Lo antes señalado se evidencia en los registros de comunicación de fecha 24 de octubre del 2017, en la que el acusado le dice a su instigadora, estoy conversando con el fiscal justo. El día 26 de octubre del 2017, el acusado informa a su instigadora, voy a advertirle también a mi amigo que tenga cuidado, porque esa, claro, o sea, puede hacer cualquier cosa, está informando. En referencia al fiscal a cargo, además, el 30 de octubre del 2017, el acusado Jacinto Salinas le indica a su instigadora, ya habló con él el día 21 de noviembre del 2017, el acusado Jacinto Salinas Bedón corrobora el acuerdo arribado con la instigadora diciéndole, pero como habíamos quedado, no se ha pedido prisión preventiva, no se ha pedido cárcel, ¿ya? Respondiendo Yolanda Hortensia Zelaya Rivera, ya, pero tú hablaste, por eso, pues no, a lo que Jacinto César Salinas Bedón responde, sí, pues ahí merezco mi premio, tú sabes.
Se requiere, señor juez, como pena privativa de libertad, 4 años y 7 meses, pena de inhabilitación y inhabilitación perpetua, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 234 días multas convertidos en 5.850 soles. Respecto a la acusada Yolanda Hortensia Zelaya Rivera, se imputa ser instigadora del delito de tráfico de influencias, ya que la acusada determinó el día 4 de octubre del 2017 y el día 11 de octubre del 2017 en el acusado Jacinto César Salinas Redón acometer y concretar el delito de tráfico de influencias con el fiscal adjunto provincial Renato Daniel Lavi Coral, encargado y responsable del caso de su hijo José Paul Loaiza Zelaya, quien estaba siendo investigado por este último y buscaba evitar la medida coercitiva de prisión preventiva, diciéndole, pero para el arreglo eso se cita, si lo puedes hacer, no se citar, habla con la fiscalía, se cita, pero se cita, no puedes arreglar, hazlo pues de citar, no seas malito, a cambio que su hijo, José Paul Loaiza Zelaya, entregue beneficios económicos consistentes en sumas dinerarias y en una botella de whisky. Se requiere como pena privativa de libertad, 4 años, 7 meses, pena de inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multas convertidos en 1.170 soles. Ya, está bien, señor fiscal. Vamos a descansar unos 15 minutos. Vamos a continuar a las 12:05. Descansamos. Continuamos. A ver, señor fiscal. Bien, señor juez. Nos hemos quedado en el hecho 108, que lleva por nomenclatura expediente laboral de Óscar Daniel Tafur Vidal. Se imputa el ilícito penal de tráfico de influencias, primer párrafo, artículo 400 del Código Penal. Esta conducta recae contra el acusado José Luis Cabaza Roncaya a título de intervención de instigador. Respecto a las premisas fácticas, como circunstancia precedente, el 14 de septiembre de 2017, Óscar Daniel Tafur Vidarte presentó una demanda de reincorporación laboral. La demanda fue admitida y se reprogramó el juicio para el día 26 de enero del 2018. Un día antes, José Luis Cabaza Roncaya, relacionado con ex consejeros del extinto CNM, contactó al juez Walter Ríos Montalvo y acordaron reunirse al día siguiente. Como circunstancia concomitante, el día 26 de enero del 2018, en horas de la mañana, Walter Benigno Ríos Montalvo se reunió en la clínica Medaván con el acusado José Luis Cabaza Roncaya, y este último, como conocedor de las influencias reales de Ríos Montalvo, lo determinó a que invoque sus influencias y lo apoye en el proceso laboral del expediente 3086-2017, intercediendo ante el juez encargado del caso, juez Oreste Augusto Vega Pérez, a fin de que emita un fallo favorable a los intereses de su amigo Arnulfo Ramírez Garay, abogado de Óscar Daniel Tafur Vidal. Para tal efecto, el acusado Cabaza Roncaya entregó a Ríos Montalvo una ayuda a memoria del referido proceso laboral, el cual fue entregado a John Micha Mancilla y este a su vez lo entregó al juez Oreste Augusto Vega Pérez. A cambio de la decisión favorable, Walter Benigno Ríos Montalvo le hizo prometer una ventaja para un tercero, esto es Orlando Velázquez Benítez, pues la promesa consistía en que gestione y asegure ante los ex consejeros su voto de beneficio de Orlando Velázquez Benítez para que sea elegido como presidente del extinto CNM por el periodo institucional de marzo del 2018 a febrero del 2019. Como circunstancia posterior, el 30 de enero del 2018, Walter Benigno Ríos Montalvo informó a José Luis Cabaza Roncaya que el juez Oreste Augusto Vega Pérez lo atendería. Día después, aunque la sentencia fue notificada oficialmente el 27 de febrero del 2018, Gianfranco Paredes Sánchez entregó una copia de la sentencia de forma anticipada a José Luis Cabaza Roncaya el día 17 de febrero en la casa de este último en el distrito de Surco. Como imputación concreta, se imputa al acusado José Luis Cabaza Roncaya ser instigador del delito de tráfico de influencias, ya que el día 26 de enero del 2018, en horas de la mañana, al interior de las instalaciones de la clínica Medeván, ubicada en ese entonces en la avenida Gregorio Escobedo 560 Jesús María, el acusado determinó dolosamente en Walter Benigno Ríos Montalvo que invoque sus influencias reales e interceda ante el magistrado Oreste Augusto Vega Pérez
a fin de que emita un fallo favorable a los intereses de su amigo Arnulfo Ramírez Garay en el expediente 3086-2017. A cambio de ello, Walter Ríos Montalvo le hizo prometer al acusado José Luis Cavazza Roncaya una ventaja para que un tercero, esto es, Orlando Velázquez Benítez, pues la promesa consistía en que gestione y asegure ante los ex consejeros del Distrito Consejo Nacional de la Magistratura su voto en beneficio de este para que sea elegido presidente por el periodo institucional de marzo del 2018 a febrero del 2019. Se requiere como pena contra el acusado José Luis Cavazza Roncaya 5 años y 2 meses, pena en habilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa 432 días multas convertidos en 19.663.52 soles. El hecho 109 tiene como nomenclatura mochilas. Se tiene como imputados al acusado John Robert Micha Mancilla a título de autor y a Fernando Alejandro Seminario Arteta a título de instigador, ambos por el delito de tráfico de influencias, primer párrafo y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Respecto a las premisas fácticas, en la circunstancia precedente, en el año 2013, la Corporación Textil Lucía Export Sociedad Anónima Cerrada demandó a Fernando Seminario Arteta y a otros por simulación en transferencias para evadir una deuda. La demanda fue admitida en el año 2014 y es en el año 2017 donde Fernando Seminario contactó a Walter Ríos Montalvo con intención de buscar apoyo en el proceso judicial por la demanda interpuesta por Corporación Textil Lucía Export Sociedad Anónima contra él y otros. Asimismo, Walter Ríos le presentó a John Micha Mancilla. El día 12 de diciembre del 2017, la demandada María Stephanie Escati Ardiles, esposa de Fernando Seminario Arteta, presentó el recurso de apelación contra la resolución número 4 del 6 de noviembre del 2017, expedida por el Quinto Juzgado Civil del Callao, en el extremo que declara improcedente la oposición de medida cautelar, apelación que fue tramitada en el cuaderno 80 del expediente 4019-2013. Como circunstancia concomitante, en febrero del 2018, John Micha le refiere a Fernando Seminario Arteta que la jueza Ana Guanchi Arias, a quien él conoce, le proveerá su último escrito presentado, pero deberá presentar otros escritos de queja y una recusación contra el juez Saúl Beltrán con la finalidad de que el juez a cargo sea obligado a enviar copias a Ogma y Odenma y sea asignado a otro juez civil de los amigos. Además le dice que de la misma juez Ana Guanchi puede redactar los escritos para que luego Fernando Seminario lo haga firmar por su abogado, diciéndole además John Micha que si él no se mueve no sale nada y su expediente sigue durmiendo, pero que no puede seguir haciéndolo a pie. Asimismo, Micha le refiere a Seminario Arteta que el incidente 80 ya fue ubicado físicamente y que por su parte agilizaría con la jueza Ana Guanchi para que sea elevado a la sala mixta vacacional y ese mismo día se ponga fecha para la vista de la causa. Siendo que Fernando Seminario Arteta, en busca de obtener una decisión favorable a sus intereses, estuvo dispuesto en todo momento a entregar dádivas a cambio de ser favorecido, expresando frases como: yo les voy a pagar para que me ayuden. Depositando finalmente el 24 de febrero del 2018 en la cuenta de John Micha Mancilla la suma de 1.000 soles. No obstante, en mayo del 2018, Micha le solicita a Seminario Arteta un beneficio económico para presionar al juez Ángel Escobaringa y resuelva favorablemente en el expediente principal sobre nulidad de actos jurídicos. Circunstancias posteriores. Con fecha 13 de junio del 2018, mediante resolución número 4, la primera sala civil conformada por los jueces superiores Estrella Cama, Garrido Cabrera y Buitrón Santos, revocó el auto expedido por la resolución número 4 de fecha 6 de noviembre del 2017 que resuelve declarar improcedente la oposición formulada por la demandada María Stephanie Escati Ardiles y reformulándola declararon infundada la oposición formulada por la emplazada. Como imputación concreta, señor juez, recae contra el acusado John Robert Micha ser autor del delito de tráfico de influencias, toda vez que haber invocado ante Fernando Alejandro Seminario Arteta tener influencias reales en los jueces Ana Guanchi Arias y Ángel Escobaringa, haciéndole prometer y dar un donativo de 1.000 soles para sí mismo, con el ofrecimiento de realizar gestiones y se eleve a la sala mixta de vacaciones el cuaderno incidental número 80,
y para que la magistrada Ana Guanchi Arias, que en febrero se encontraba a cargo del expediente 4019-2013, impulse el trámite del mismo y provea los escritos que se encontraban pendientes, así como prepare 2 escritos, siendo una queja y una recusación contra el juez Saúl Beltrán Reyes, juez del 5º Juzgado Civil, para que el caso sea visto con un despacho distinto. Asimismo, Micha solicita al seminario Arteta beneficio económico para que presione al juez Ángel Escobaringa, magistrado que tenía que decidir respecto al expediente 419-2013 sobre nulidad de actos jurídicos. Se requiere como pena privativa de libertad contra John Micha Mancilla 5 años y 2 meses, pena inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal y pena multa 432 días multas convertidos en 11.800 soles. Respecto al acusado Fernando Alejandro Seminario Arteta, se le imputa la calidad de instigador toda vez que buscó tener una decisión favorable a sus intereses en determinado asunto, por lo cual determinó en John Robert Micha Mancilla la resolución criminal, pues las diversas conversaciones sostenidas con Micha se tiene que estuvo dispuesto a hacer entregas de dádivas de 1.000 soles, a cambio de ser favorecido en su proceso expresando frases como yo les voy a pagar para que me ayuden, por lo que tiene la condición de instigador, determinando en Micha para que este, 1, realice gestiones y se eleve a la sala mixta de vacaciones el cuaderno incidental número 80 y para que la magistrada Ana Guanchi Arias, que se encontraba a cargo del expediente 4019-2013, impulse el trámite del mismo y provea los escritos que se encontraban pendientes, así como prepare 2 escritos, los cuales serían presentados por el interesado Fernando Seminario, siendo una queja y el otro una recusación. Y 2, presione al juez Ángel Escobaringa para que resuelva favorablemente respecto al expediente 419-2003 sobre nulidad de acto jurídico en el cual Seminario Arteta tenía la condición de demandado. Se requiere como pena contra Fernando Seminario Arteta pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multas convertidos en 15.598.44 soles. El hecho 110, señor juez, tiene como nomenclatura Marzano. Un momento, antes de que avance. El hecho 109, que es imputado a John Robert Rizo Mancilla, compromete el primer y segundo párrafo. Ese por su Correcto. calidad de trabajador del Estado. De servidor público, sí. Está bien. Continuamos. Bien, señor. Señor juez, respecto al hecho 110, Marzano, subhecho 4, lleva por nomenclatura expediente 3719-2015. Se imputa por el ilícito de tráfico de influencias, primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Esta conducta recae contra los acusados John Robert Micha Mancilla, a título de autor, y contra Rubén Nieto Mujica, a título de instigador. Respecto a las premisas fácticas, en la circunstancia precedente, Luis Marzano Basigalupo y Rubén Nieto Mujica contactaron al juez Raúl Salcedo Rodríguez para obtener resoluciones judiciales favorables. En una reunión entre diciembre de 2017 y enero del 2018, solicitaron la intervención de Walter Ríos Montalvo para influir en los casos judiciales donde la empresa Fundación Callao se encontraba involucrada. A cambio de eso, Ríos Montalvo solicitó por intermedio de Micha Mancilla y Gianfranco Paredes Sánchez diversos beneficios económicos. Asimismo, John Robert Micha Mancilla y Gianfranco Martín Paredes Sánchez solicitaron por cuenta propia dádivas en beneficio propio. Como circunstancia concomitante, en marzo del 2018, John Micha Mancilla coordinó con Rubén Nieto Mujica para agilizar el expediente 3719-2015 a cargo del tercer juzgado penal. John Micha buscó que el juez Pedro Grandes Barrera firmara un oficio para elevar el caso a la Fiscalía Superior, sugiriendo que debían colaborar con algo para que el trámite avance rápido. Pedido que fue trasladado a Rubén Nieto Mujica, quien señaló, hermano, no hay problema, chochera, hay que dar, hermano, pero que te lo pase al toque. Circunstancia posterior, el 2 de abril del 2018, mediante resolución sin número, el juez Pedro César González Barrera elevó en consulta el dictamen número 1/2018 del expediente 3719-2015. En dicho dictamen, el Ministerio Público concluyó que no existen méritos para formular acusación contra Dante Enrique Marzano
Navarro e Ítalo Juan Marzano Vera, sobrinos de Luis Alberto Pedro Marzano Bacigalup. Esta opinión fue ratificada por el fiscal superior y el 9 de octubre del 2019 se emitió una resolución sin número que declaró el sobreseimiento de la causa a su favor. Como imputación concreta respecto al acusado John Robert Micha Mancilla, se le imputa ser autor del delito del delito de tráfico de influencias, toda vez que invocó influencias ante Luis Nieto Mujica para interceder ante el juez del tercer juzgado penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, con la finalidad de elevar a Fiscalía Superior el expediente 3719-2015 contra Juan Ítalo Marzano Navarro, obteniendo la promesa de un donativo. Se requiere como pena contra el acusado John Robert Micha Mancilla, pena privativa de libertad, 5 años y 2 meses, pena inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 472 días multa consistentes en 11.800 soles. Respecto al acusado Rubén Nieto Mujica, se le imputa ser instigador del delito de tráfico de influencias, toda vez que este acusado determinó a John Robert Micha Mancilla que gestione una resolución favorable a la empresa Fundición Callao, instruyéndole a obtener un donativo para lograr dicha finalidad ilícita. Se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 472 días multas convertidos en 3.658 soles. A ver, por favor, quiero ver la diapositiva anterior. Retrocede, por favor. Sí, ahí se indica que es tráfico de influencias, primer y segundo párrafo. Eso solamente iría para John Robert Micha Mancilla. En el caso Correcto, de Rubén Mujica, solamente sería el primer párrafo. El primer párrafo, correcto, porque no tiene la calidad de servidor público. Un momento, por favor. Esto es para los dos, que está confundiendo con el punto 9. Para los dos es. A ver, ¿cómo manejo eso? A ver, siguiente párrafo, por favor. Entonces, señor fiscal, por lo último que le escuché, solamente para seminario, no estamos con Rubén Nieto Mujica. No, siguiente, el 110, por favor. Aquí está. Ese señor, correcto. Entonces, Se está imputando a ambos imputados, nos habíamos confundido con el 109. En el 110, respecto al autor, que es John Robert Micha Mancilla, también al instigador Rubén Nieto Mujica, se les ha imputado tanto el primer párrafo como el segundo párrafo. ¿Rubén Nieto Mujica es funcionario, servidor? No, ese es un tercero, un extraneo, que ha incidido o instigado con respecto al autor cualificado, que es John Robert Micha Mancilla. Y en el caso anterior, también fue respecto a un extraneus y un funcionario y un servidor público. Atrás. Sí, señor juez. Sin embargo, por la base de la premisa fáctica y en el desarrollo de la imputación, se ha estipulado respecto solamente al primer supuesto en torno a Fernando Alejandro Seminario Arteta. Sin embargo, en el otro... Ya, sí. Seminario Arteta también es un extraneo, señor juez. Así es. Si él es un extraneo y tenemos un autor que está dentro de la administración pública, de acuerdo a ese trato que ha brindado, el de la administración pública le alcanza el segundo párrafo por su condición. Y solamente el primer párrafo sería con relación al extraneos. Y el otro caso lo veo similar. ¿Y qué cambia para en todo caso ambos puedan verse por el primer y segundo párrafo? Al extraneo me refiero, del 110. Sí, señor. Lo que pasa es que lo que hemos hecho, señor juez, lo que hemos hecho nosotros al momento de realizar esta presentación en torno a la imputación concreta y tanto las premisas fácticas han sido un resumen. Sin embargo, al poder extrapolar todo el conjunto de hechos, quizás se pueda observar eso cuando se realicen los controles respectivos, es que en torno a las premisas fácticas que hemos tenido, se ha considerado respecto al hecho 110 no considerar el título de unidad de imputación respecto al extraneus en torno a la cualificación del agente que tiene como autor a John Robert Micha Mancilla. Por eso en el 109 se estipula, si bien en el hecho 110 se estipula el primer y segundo párrafo,
y respecto al 109 no se realiza esa imputación. ¿Es para qué? ¿Para mantener el título de imputación? ¿Evitar la ruptura? El título de unidad de imputación, correcto, señor juez, como lo estipula el artículo 26 de nuestro Código Penal, perdón, ¿Y el cuál sería artículo esa base 23. fáctica? Sí, quisiera indagar porque para encontrar coherencia también en lo que yo voy viendo. Así es. Si es un extraneo, ¿cuál es qué se diferencia con la anterior? Por eso le digo, señor juez, es con respecto al desarrollo fáctico, es lo que se ha estipulado. A ver, si me da un minuto para poder A ver, revísalo bien. 5 minutos, ya estoy de la audiencia, por favor. revisar. 5 minutos. A ver, ¿se pudo solucionar esa situación? ¿O se puede Sí. explicar esa situación? Bien, señor juez. Correcto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Habiendo revisado tanto el hecho 110 con el hecho 109 y estableciendo la pauta con respecto al criterio de imputación, ¿no? O la tesis incriminativa que tiene este Ministerio Público, al hecho 109 efectivamente debió efectuarse en torno al primer y segundo párrafo respecto al extraneo, ¿no? Entendiendo que tanto el artículo 24 de la instigación establece la misma pena para el autor y que se ha establecido como pauta la tesis de la unidad de título de imputación, debió concebirse tanto en el hecho 109 respecto al instigador Fernando Alejandro Seminario Arteta, el primer y segundo párrafo. Ahora, señor juez, estipulado en el artículo 349 del Código Procesal Penal, en torno al literal D, E y F, que refiere en torno a los marcos de imputación de la norma que se imputa a la ley penal y en torno al tipo de autoría o participación de los agentes, y también el artículo 351, tercer párrafo, y detectándose que esta omisión voluntaria que se ha efectuado por este despacho no tiene la rigurosidad de índole sustancial, sino que es estrictamente un defecto de índole formal, no sé si sería factible, conforme al artículo 351 en el tercer párrafo, efectuar la susunción de la corrección de esta omisión que se ha efectuado en el hecho 109 respecto al instigador Fernando Alejandro Seminario Arteta, puesto que el marco de imputación respecto a la norma penal que recaía en él efectivamente tenía que reposar en el tráfico de influencias, primer y segundo párrafo del artículo 400, y no solamente el primer párrafo como se ha señalado. Ya, está bien. Señalado esto, señor juez, no sé si habría posibilidad de efectuar esa corrección en torno a la pena, porque como usted ve, si bien este defecto subsanable en torno al marco de imputación también acarrea una consecuencia jurídica que es la pena, tendría que ejercerse una modificación respecto a su quantum, ¿no? Tanto en el marco, más que todo en el marco de la pena multa. Está bien, está bien. No sé si... Sí comprendo. Sí comprendo. Evidentemente, si tiene un alcance sobre la pena, no sería una cuestión de forma, sería una cuestión de fondo. El trabajo que sé que me he invocado varias reglas procesales, también las conozco, pero lo que está haciendo ahora usted es una exposición de su pedido, es decir, aún no he escuchado a las demás partes que puedan efectuar las observaciones que hayan considerado pertinentes con independencia de que el juzgado también debe efectuar las suyas. A ver, permítame mejor. Entonces, igual, Rosa, que me acompañe, cópialo eso. No veo ningún inconveniente de que se pueda presentar escrito, indicando o haciendo lo que me está manifestando, y que también la otra parte tenga la oportunidad de cuestionarla. Pero todo es por escrito. ¿Ya? Vamos a descansar hasta las... ¿Quién está como especialista de audio? Yo, doctor, el En especialista la tarde Eduardo. está libre, ¿no es cierto? El día de ayer, doctor, se agendó para el día de hoy una audiencia de prórroga de investigación debido a que el Y el fiscal no fiscal no se... estaba preparado, si me acuerdo ese Sí, caso. a las 4, doctor, se había programado hoy día. Vamos a continuar, pero a las 3, 2:30. A las 3 figura que tiene una audiencia de control de acusación, expediente 14-2024, incidente 2, doctor. De Ya. 3 hasta las 5, pero bueno, sería hasta las 4 nomás, ¿no? Sí, sí, vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a continuar en la siguiente sesión. No tengo espacio en la tarde. Lo escucho, señor fiscal.
Señor juez, disculpe, para poder comprender lo que ha señalado, al margen de él ya haber dispuesto que este despacho presente la corrección o el escrito que considerase en su debida oportunidad, entiendo que el tratamiento de esto, tanto porque como usted ha señalado, debe vertir con respecto a la defensa su interés y lo que compete a ello, es que esto se va a tratar con respecto al control estrictamente formal, ¿verdad? O sea, vamos a continuar ya el hecho 110, 111, 112, 113, tomando en atención que queda este error subsanable del 109, ¿verdad? Sí, una de las posibilidades es que me presente un escrito indicando de que hay una cuestión como la que he expuesto, o dos, esperamos el control. Controles que en ese control que van a cuestionar seguramente las partes este aspecto, y si no lo hace, el juzgado de oficio ya lo está apuntando. Evidentemente aquí también hay un cambio en cuanto a la pena. Entonces sería mejor, oportuno que podamos tratarlo ahí, en ese momento, para no alterar el normal desarrollo que viene efectuando ya de su sustentación. Pero me parecería de que también debería tomar usted apunte de esta situación para no dejarlo pasar. No debe pasar esta situación. Correcto, señor juez. Hemos tomado la atención respectiva que Vamos nos a ha dicho. continuar la siguiente sesión, que es la próxima semana a las 9 de la mañana. No tengo espacio en la tarde, tengo cosas que atender también. Y también son de carácter emblemático que vienen. Muy bien, buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctores, disculpen la molestia. ¿Para cuándo es la nueva audiencia? Si no es mucha molestia, gracias.